Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con lo que son las neuropatías ópticas. Entonces, de las que nos hizo falta fueron la isquémica no arterítica. Cuando hablamos de isquémicas, existen dos tipos, las que son arteríticas o causadas por células gigantes, o la no arterítica, que es otra causa que no sea las células gigantes. En las clínicas tenemos ya sea un patrón de pérdida visual desde 20/20 a percepción de luz, y pues es un poco frecuente ver lo que un paciente tenga de NPL. Existen las discromatopsias, tenemos el efecto pupilar y lo que encontraremos en la parte posterior del ojo sería el polo posterior edema papilar, ya sea difuso, sectorial, puede estar hiperémico, y el edema puede ser antes de la pérdida de la agudeza visual o durante la pérdida de la agudeza visual. Y en esta podemos encontrar lo que son hemorragias peripapilares. El diagnóstico puede ser completamente clínico, de emisión de la huesa visual, edema, hiperemia, microhemorragias, y necesitamos descartar otras enfermedades que puedan causar una neuropatía óptica e isquémica. Podemos usar también lo que son biomarcadores BSG, PCR, y hacer una biopsia de la arteria temporal no es para diagnóstico de esta enfermedad, sino para descartar que no sea de células gigantes. Algo importante tomar aquí en cuenta es que si el edema tarda más de 2 meses, tenemos que buscar que sea alguna otra causa la que esté haciendo que pase esto. Entonces ahí podemos ver lo que es el edema de disco, tenemos la elevación y tenemos las hemorragias. La otra es la arteritis de células gigantes o neuropatía por arteritis, entonces, arterítica, perdón. La arteritis es una vasculitis de arterias grandes y medianas, entonces puede estar acompañada con el síndrome de polimialgia reumática, que puede ser en el malestar general, artritis, mialgias, y es más común en mujeres que en hombres. Y comúnmente es a partir de los 50 años donde empieza su presentación, y es más común a los 60 años. La causa realmente no está confirmada al 100%, entonces tenemos diferentes, podemos decir, caminos o forma de patogénesis, que los linfocitos T en la adventicia activan interferón gamma, que hace el interferón gamma es la obliteración del lumen. También tenemos macrófagos que hacen formación de interleucina 6, la interleucina 1 beta, junto con las metaloproteasas hacen la digestión de los componentes de la pared vascular. Y entonces tenemos la digestión, tenemos la relación del músculo liso, tenemos hiperplasia, entonces pues, se forma nuevo tejido, entonces como tenemos músculo liso en el lumen, forma una obstrucción, lo cual nos lleva también a una inflamación. Tenemos lo que es aumento de factores de crecimientos endoteliales y A y B, y nos lleva a lo que es una estenosis. Entonces tenemos aquí, existen diferentes factores, pueden ser virales, genéticos, de ahí se desencadenan todos estos factores proinflamatorios. Entonces empezamos a ver lo que es la remodelación inadecuada de las arterias, y pues al final de cuentas tenemos un tejido crónico, puede haber aneurismas por el adelgazamiento, inclusive lo que son las obstrucciones. Entonces, cuando hablamos de la neuropatía, vamos a tener una pérdida visual severa, que sea menor de 20/200. Puede haber diplopia, puede haber una pérdida de visión transitoria, que puede ser de horas a minutos, tenemos cefalea, sensibilidad al área piel-ayuda, especialmente lo que es la arteria temporal. Puede haber claudicación mandibular y síntomas constitucionales. Entonces aquí podemos ver lo que es una, un caso de una arteria, de una neuropatía óptica. Tenemos el edema, tenemos las microhemorragias y los cambios, la elevación. Y aquí tenemos también otro ejemplo de arteritis isquémica. Podemos ver cómo está, pues está el edema, está pálido, y en esas características principales las encontramos. Por eso hay que tomar en cuenta que a veces es poco diferenciado, nada más con imágenes o ver fondo de ojo, entre la no arterítica. Entonces, puede existir lo que, pues, la neuropatía óptica anterior. En el área de la retina tenemos isquemia, exudados algodonosos, que nos mencionan lo que es una isquemia.
la agudeza visual disminuida. Algo importante que el ojo contralateral puede tener lo que es una manifestación dentro de días o semanas. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que es esta la patología que estamos viendo. Otras manifestaciones oculares puede ser oclusión de la arteria central, una isquemia coronaria, un síndrome isquémico ocular, cambios en la arteria temporal. Entonces, es importante tomar en cuenta que algunas características podemos encontrar lo que es en un edema en tiza blanca, mencionaba el risco, que no se alcanza a ver en los bordes, se disminuye y está como que si tuviéramos un gis que está descolorido en esa parte. Y en la primera imagen del área peripapular se extiende al área de la arteria temporal inferior. Entonces aquí podemos ver en el ojo izquierdo, en la imagen B, cómo tenemos exudados algodonosos también que nos pueden ayudar a hacer esta sugestión. Entonces también el diagnóstico, pues tenemos lo que es el aumento de eh, la la PCR, el ABSG, es una trombocitosis y en la fluorangiografía, en la imagen que podemos ver, hay una disminución de lo que es el llenado capilar. Algo que nos ayuda mucho es hacer una ultrasonido Doppler de la arteria temporal, donde vemos el flujo y podemos encontrar un halo oscuro. Y el estándar de oro para esta enfermedad es la biopsia. Aquí podemos ver también una disminución del llenado coroideo, que es algo importante que se nota en estas enfermedades. En la primera imagen, pues vemos la arteria temporal endurecida y que no tiene pulso en teoría. Y la biopsia, pues vemos inflamación y pues no se alcanza a ver el lumen o porque existe una oclusión. El tratamiento, pues tenemos los corticosteroides sistémicos, empezamos con metilprednisolona intravenosa por 1 gramo de 3 a 5 días y de ahí hacemos el cambio a prednisolona, perdón, a prednisona y si encontramos características pero no tenemos pérdida visual, pues iniciamos con la prednisona. Hay otra enfermedad que es la intraoperatoria, dependiendo, no está tan documentado, pero se ha visto lo que es cuando es una colocación del bypass coronario, una cirugía de médula muy prolongada cuando el paciente está en pronación. Pues las posibles causas pueden ser una pérdida sanguínea severa, una hipotensión, una anemia, congestión y la clínica pues tenemos una pérdida de visión severa. La neuropatía óptica hipertensiva, tenemos una visión de la agudeza visual, hay cambios en el edema, cambios en la retina y pues antecedentes de que tenemos lo que es la enfermedad de hipertensión, diagnósticos diferenciales, una papiledema, una neuropatía isquémica, entre otras. Y pues el tratamiento es más que nada tener disminución de la que es la presión arterial y si bajamos muy rápido la TA, podemos tener inclusive un infarto, entonces por eso existen ciertos puntos regulatorios. Aquí podemos encontrar algo importante que en la retinopatía hipertensiva, a comparación al Lambert, es que en esta podemos encontrar la hemistrella macular. Tenemos también lo que es el edema, pérdida de lo que es la estructura del disco y algo importante pues tenemos las hemorragias y pues las otras características de, de retinopatía hipertensiva. Pues otra enfermedad pues la pérdida papilopatía por diabética, pues es una de las complicaciones que podemos tener, inflamación del disco, estocoma central, esa alteración, recuperar la manera como podemos tratarlo, pues control metabólico, pues se puede ver recuperación normal y el edema puede permanecer por mucho tiempo. La otra es por radiación, pacientes que tienen tumores intracraneales de cráneo o senos paranasales o que que reciben radiación, pueden afectar o pueden causar daño tendial vascular, entonces tenemos una oclusión de la oclusión vascular, lo cual nos lleva a lo que es una necrosis. Puede ser ya sea una neuropatía óptica retrovulvar o anterior. Tenemos una deficiencia de agudeza visual y pues el nervio óptico en muchas ocasiones va de cambios de normal a pálido, dependiendo entre más sesiones de radiación tengamos. El diagnóstico puede ser antecedente de radioterapia, y tener una tomografía sin alteraciones. Y en la resonancia magnética podemos encontrar una
hiperintensidad de la vía óptica. El pronóstico visual es que la mayoría de los pacientes, la mayoría del 50% puede tener NPL en agudeza visual. Otra de las causas es la por amiodarona. La causa no está bien definida y entre el 1 al 2% de los que padecen o de los que usan este medicamento. La pérdida visual es de manera insidiosa y progresiva lenta. Puede haber una agudeza visual no menor a 20/200, defecto pupilar adquirido, y pues el tratamiento sería tener lo que es suspender el medicamento. Y algo importante con comparación de una neuropatía isquémica es que esta no resuelve dentro de 6 a 8 semanas. Si el edema macular, si el edema de disco no resuelve en esas semanas, pues podríamos hacer un diagnóstico de que es por amiodarona. Entonces aquí tenemos un ejemplo que tenemos, aún sigue viéndose lo que es el edema de mácula. Y las diferencias. En una no isquémica es el inicio de los síntomas son agudos, la amiodarona es insidiosa, comenta la amiodarona es lateral y simultáneo, y la isquémica es unilateral y importante la resolución del edema. Hay otras que son neuropatías ópticas nutricionales. Entonces existe su etiología es multifactorial, defecto una dieta pobre, e inclusive fumar o tomar alcohol nos puede aumentar lo que es el riesgo. Pues el diagnóstico, antecedentes, tener el defecto y algo importante, realizar una resonancia magnética para descartar que no sea una neuropatía por exclusión o por isquema, excluir que no sea alguna otra maculopatía. Y en los datos clínicos tenemos la definición de la agudeza visual bilateral y podemos tener una visión central mayor a cuenta de discromatopsias, atrofia, entre otras cosas. Y algo importante, pues, es dar en tratamiento, eliminar el alcohol, tabaco, cambios alimenticios e iniciar con suplementos de tiamina, ácido fólico y hidroxicobalamina si tenemos alguna deficiencia de ellos. Existen otras enfermedades que pueden causar una neuropatía óptica tóxica, como el etileno, etilglicol, que es el anticongelante de los autos. Podemos tener una pérdida hasta media o severa. Otra es el uso del metanol. Nos causa lo que es náuseas, vómitos, emisión de la agudeza visual. Y el diagnóstico se realizaría cuando tenemos niveles de metanol mayor a 20 miligramos. El tratamiento sería eh, etanol, el uso de etanol, que interfiere en el procesamiento. Y el pronóstico visual mejora con el uso del tratamiento. El etambutol es un antituberculosis, entonces se utiliza, hay dos formas, la forma E, la que causa la neuropatía tóxica, y es dosis dependiente. Si mayor de 25 miligramos al día, puede causar lo que es la toxicidad. Puede iniciar entre un medio de 7 meses, puede ser antes o después. Y un factor de riesgo importante es cuando tenemos una tuberculosis renal, lo que es causa también o puede ser por una falla renal. El pronóstico visual es bueno, puede recuperar su visión. Sin embargo, hay algunos pacientes que han demostrado que no recuperan la visión. Eso sería con respecto a lo que hizo falta. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que les quedó bastante claro el tema. ¿Te toca dar otro tema el día de hoy? Sí, a mí, Creo que eran uno o dos más, ¿no? ajá, dos. Ok, pues vamos. Empiezo primero. Ujú. A ver, aquí. Mm, ok, bueno, pues buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. A mí me tocó el tema de lo que vienen siendo las esodesviaciones. Es un tema pues muy importante, muy extenso.
Así que pues vamos a empezar. Ahora que estuve leyendo sobre este tema, realmente no sabía que tenía bastantes sinónimos, ¿verdad? Así que pues, podemos saber que una esodesviación la podemos encontrar como esotropias, endotropias, estrabismos convergentes, desviación convergente, convergencia ocular, estrabismo interno, desviación ocular interna, ¿no? Entonces son unas formas en las que también podemos llamar a las esodesviaciones. Y un poquito como de cultura, pues lo que viene siendo esotropia viene del griego, en donde eso pues significa dentro y tropos giro, ¿no? Entonces se podría decir que es un giro hacia adentro, ¿no? De lo que viene siendo el ojito. El concepto de una esotropia, ¿verdad? Pues viene siendo que es un desequilibrio sensorio motor ocular, el cual puede ser intermitente o constante, ¿sí? O sea que es algo que lo podemos observar en un niño que va y viene, así como también lo podemos observar de forma permanente, ¿no? En donde vamos a tener una pérdida de la línea de mirada de uno de los dos ojitos, ¿sí? Lo cual esto va a impedir que tengamos una visión binocular, por decirlo así. En resumen, se podría decir que pues es una desalineación ocular en la que un ojito se desvía hacia la nariz y pues el ojo desviado puede ser el mismo o puede estarse alternando con el otro ojito. ¿Qué frecuencia podemos llegar a encontrar la endotropia? Aquí en la literatura, ¿verdad? Veo que o encontré que diferentes personajes coinciden en que las exodesviaciones son más frecuentes que las exodesviaciones, ¿no? Aquí Julio Prieto pues habla de que incluso hay 10 exodesviaciones por cada exodesviación. Entonces, en conclusión, esto nos lleva a que pues las exodesviaciones son el tipo más común de estrabismo, ¿ok? ¿Qué pronóstico podemos encontrar en esta alteración, en este tipo de estrabismo? ¿Verdad? Es importante saber que la visión binocular, las bases, ¿no? Los cimientos se construyen dentro de los primeros 6 meses de vida, pero terminan de establecerse o de desarrollarse a etapas más avanzadas en el niño, ¿no? Hasta los 7, 8 años de edad. Este, la pérdida del paralelismo de los ejes oculares, lo cual puede acontecer antes o después de esta formación de los cimientos, va a condicionar el tipo de desviación ocular y sobre todo pues su pronóstico, ¿no? Entonces, en resumen, se podría decir que entre más precoz aparezca el estrabismo, más graves serán los trastornos sensoriales y el riesgo es mayor en los estrabismos congénitos, ya que se perturba totalmente el desarrollo armónico de la visión binocular. Entonces, entre más temprano aparezca, más complicaciones podemos llegar a adquirir, llegando a extremos pues muy avanzados e incluso irreversibles. Para entender un poquito mejor esto de lo que estoy comentando, ¿verdad? El desarrollo, ¿verdad? De la visión binocular la podemos dividir en 4 etapas: motora, sensorial, de percepción, y donde se terminan de desarrollar estas primeras 3, la cuarta es simplemente una estabilización de todo esto que se acaba de formar, ¿no? Cada etapa pues tiene su edad, promedio de donde se va desarrollando, en donde pues en la etapa motora pues vamos a tener una mácula pues inmadura, ¿no? Más que nada vamos a tener automatismos. En una etapa sensorial pues ya va a haber una excitación luminosa, va a haber un mejor reflejo jovial de fijación. Ya del 6º mes a los 4 años de edad pues pasamos de lo que son automatismos primitivos a estímulos motrices y sensoriales. O ya aquí ya tenemos una percepción más consciente de lo que estamos viendo. De ahí en más, pues solo queda que se estabilice todo esto que pues logramos desarrollar en estos primeros meses, años de vida. Entonces, si tenemos una alteración, como quien dice, en la etapa motora, pues vamos a tener más complicaciones a que si la tenemos en una etapa 4, pues ya ahí el desarrollo está más estable, más pues desarrollado, entonces la complicación puede ser un poco menor. Entonces, si una alteración binocular se produce antes de un año,
vamos a tener más vulnerabilidad debido a que la visión binocular pues no está lo suficientemente elaborada, desarrollada. En cuanto a si es mayor de 1 año a 6 meses, pues hay menos vulnerabilidad, ¿no? Vamos a tener pues un poquito más de estabilidad. Entonces, en edades más tardías, lo que más influye a que haya una alteración, pues vienen siendo errores refractivos. En este caso, pues viene siendo la hipermetropía el más común. En cuanto a los factores de riesgo, pues podemos tener varios, ¿no? Desde trastornos del desarrollo cerebral, ametropías, como comentábamos, pues hipermetropía es como el más común, pero también prematuridad, como el bajo peso al nacer, pueden llegar a influir a que se presenten estas alteraciones. Herencia es algo muy importante, ya que podemos encontrar que hay más desviaciones en niños, ¿no? En pacientitos, que en sus familiares, en sus antecedentes, pues encontremos que ya hay este historial, ¿no? Entonces es más frecuente la desviación en familias estrábicas. Y pues también si hay algún tipo de alteración o pues detalles, ¿no? Durante el embarazo, como el consumo de alcohol, ¿verdad? El tabaquismo o incluso situaciones hipóxicas, ¿no? De sufrimiento fetal. Como comentaba, aquí la esotropia por herencia refraccional, o sea, por cuestiones refractivas, es el factor más común que las congénitas, ¿no? Que en este caso, pues la prematuridad es la principal. En cuanto a su epidemiología, pues aquí no hay distinción entre hombres y mujeres. A los dos nos da igual, pero sí es un poquito ahí más detallada en cuanto a la raza, ¿no? Es más común en caucásicos y afroamericanos, ¿verdad? Y aquí un dato, pues, que me llamó mucho la atención es que en la raza oriental, pues, es lo contrario, ¿no? Es más común la exotropia, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que esto va a incrementar conforme vayamos creciendo en edad y, pues, tengamos algún tipo de ametropía. La ambliopía se puede llegar a presentar pues en casi todos los pacientes, ¿no? Hasta un 50, en otros textos vi que hasta un 70, 75%. Y un reporte de Hashemi estima que pues a nivel global, ¿verdad? Hay esotropias del 0.77, ¿no? A nivel global, entre toda la población. Aquí esto, ¿verdad? También es importante tener en cuenta lo que viene siendo una pseudoesotropia. Más que nada porque nos puede llegar a confundir y a pensar, pues, que a lo mejor sí estamos frente a una esotropia verdadera. Entonces, una pseudoesotropia es una falsa apariencia, ¿no? Es como una ilusión óptica en donde, pues, vamos a encontrar, una distancia interpupilar corta, va a haber un pliegue picantal, pues, extenso, el cual va a cubrir la esclera, así como vemos aquí en la imagen, pues, cubre, ¿no? La esclera porque, pues, está amplio, ¿no? El pliegue. Y eso, pues, puede dar una percepción, especialmente a los padres, que, pues, hay algún tipo de desviación, ¿no? De estrabismo. Y aquí vemos cómo le hace, pues, como una técnica de pinza, ¿no? Donde gancha todo ese pliegue, descubrimos la esclera y esa ilusión óptica desaparece, ¿no? Entonces, pues realmente vemos aquí un niño que va a tener, pues, las pruebas normales, ¿no? Tanto de reflejo corneal, cover test, entre otras cosas. Importante comentarle a los papás que, pues, esto es algo que con el tiempo, conforme vaya creciendo, va a ir desapareciendo, ¿no? Entonces, que se puedan ir sin mayor temor, que se vayan tranquilos. Etiológicamente podemos llegar a tener causas anatómicas, mecánicas, inervacionales, refractivas, neurológicas, orgánicas, entre otras cosas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que va a estar frecuentemente o mayormente alineada o ligada a lo que es la acomodación y convergencia acomodativa. Ahorita voy a hablar un poquito más de lo que viene siendo este contexto. En cuanto a la esotropia infantil, pues la etiología es muy, todavía no, como que no se ponen muy bien de acuerdo. Ahorita voy a hablar en cuanto a las teorías que hay de estas, pero realmente todavía no se sabe muy bien por qué. En cuanto a las esotropias adquiridas, ¿no? Esas ya están pues más estudiadas. Ya se ha llegado a un punto en el donde sabemos que pues la acomodación, las deficiencias motoras, trastornos neurológicos, pues todo eso puede llegar a influir bastante en que se presente el estrabismo. Tenemos varias clasificaciones según el estado de fusión, la edad de aparición
el tipo, ¿verdad? El de fusión, la dirección de la desviación, en la aparición con el tiempo o el tiempo que dura, ¿no? Si es constante, intermitente, y la variación de la desviación. Pero de las clasificaciones que llegué a encontrar, me gustó más esta, ¿no? Que habla pues principalmente en tres, la cual habla de lo que es la expresión en el tiempo, el grado de comitancia e incomitancia y la edad de expresión a la que se puede llegar a presentar la desviación. Dentro de estas tres, la que más se usa es la edad de expresión, o sea, como vemos que pues si se presenta desde el nacimiento o infantil o si es adquirida, ¿no? Conforme va pues creciendo el niño, el pacientito. En cuanto a la expresión en el tiempo, tenemos lo que son las endoforias. Aquí esta viene siendo una desviación que se va a manifestar más que nada cuando llegamos a interrumpir la visión binocular. O sea, vamos a tapar el ojito y vamos a ver ahí la desviación. Destapamos el ojito, vuelve la visión binocular y tenemos una ortotropia, ¿no? Entonces, aquí pues son pacientes que presentan un buen control fusional. Tenemos las intermitentes endotropias, ¿verdad? Que la intermitente está caracterizada más que nada por momentos de desalineación y pues de alineación, ¿no? De endotropia y de ortotropia. Mientras que ya la permanente ya es una desviación fija, o sea, ya no hay un buen control fusional. En el grado de comitancia o incomitancia, esto más que nada pues, va a depender del ángulo de variación de la desviación. O sea, son el comportamiento de la desviación, ¿verdad? Del ojito, según las posiciones de la mirada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las posiciones de la mirada, pues ya los vimos en otro tema, ¿no? Entonces, un grado de comitancia, vamos a tener un grado de desviación constante. O sea, que vamos a tener las mismas dioptrías prismáticas en todas las posiciones de la mirada. Obviamente, pues aquí nos dice que no va a pasar de las 5 dioptrías, mientras que en una incomitancia va a haber una desviación variable, o sea, por decir, en alguna posición de la mirada vamos a tener una dioptría mayor a 5, en otras 5, en otras más, ¿no? Entonces ya eso es una incomitancia. Y dentro de estas, pues también podemos llegar a tener incomitancias grandes. Aquí puse una imagen de lo que viene siendo el test de deducción forzada, ¿verdad? O sea, donde pues ya uno mecánicamente, o sea, agarrando el musculito, tenemos que hacer un movimiento, ¿no? Donde si tenemos una aducción, pues, que es forzada negativa, o sea, que no tenemos ninguna restricción en el movimiento, pues más que nada vamos a pensar en que esta desviación se debe a algún tipo de paresia o parálisis. Pero si al hacer ahí, intentar mover el ojito, ya sentimos que está duro, ¿no? Que no lo podemos mover bien, pues ya hay que pensar en una restricción por fibrosis o una contractura, alguna otra cosa, ¿no? Entonces, un test de abducción forzada negativo, movimiento fácil, positivo, pues está duro. Y pues también aquí lo que comentaba, las posiciones de la mirada, ¿verdad? Es importante para determinar si es comitante, incomitante. Y pues podemos llegar a explorar esto con las exploraciones con el cover test o el test de Krimsky, ¿no? Ahorita igual voy a hablar un poquito más de esas. Y de las que les comentaba, ¿verdad? Pues en cuanto a la expresión es como que la que más se utiliza, ¿no? Cuando son antes de los 6 meses de edad, vamos a tener esotropias precoces. De los 6 meses en adelante ya son las adquiridas, ¿sí? Entonces esas dos son como las más principales. Dentro de cada una de ellas vamos a tener subtipos que ahorita vamos a hablar más adelante. Ya de 8 a 10 años en adelante, pues esotropias juveniles y ya en etapas ya entrando a la adultez, ¿verdad? Pues esotropias del adulto. Movimientos oculares, pues nada más como repaso, los monoculares son ducciones, los binoculares pueden ser versiones o vergencias, dependiendo si son conjugados o desconjugados. Aquí está esta clasificación, que pues es la que me gustó, ¿verdad? En donde tenemos las esotropias infantiles y las acomodativas, no acomodativas, son las principales que podemos llegar a encontrar. Hay muchísimas más, pero ya son muy, muy raras. Algo importante aquí es que en cualquier tipo de endotropia,
vamos a llegar a encontrar alguna de estas manifestaciones en diverso grado. En unas va a ser a lo mejor más, notorias, por decirlo así, en otras va a ser menos. Entonces vamos a tener tendencia pues a desarrollar ambliopía, ¿no? En cualquier eso, desviación. Vamos a tener una correspondencia retinal anómala, una hiperfunción de los músculos oblicuos, podemos llegar a tener un nistagmus y una divergencia verticalis. O sea, entonces algo de esto en cualquier esotropia vamos a llegar a encontrar. Bueno, y ahora sí para irnos en cada una, tenemos lo que viene siendo la lactanto infantil. Esta, he estado hablando sobre que se llama congénita también, pero ya ese término ya se ha estado como que quitando, ya que pues se ha descubierto que pues realmente no, o sea, se creía que antes se nacía con la alteración, ¿no? Es una endotropia que aparece antes de los 6 meses, y aquí es importante tener en cuenta que pues un recién nacido va a tener algún cierto tipo de desviación, ya sea una exo o una endo, pero que generalmente son, se puede decir, normales, ¿no? En promedio, pues suelen resolver antes de los 2 meses de edad. Gracias a Dios, pues tiene una baja incidencia, pero tampoco no es como que no lo veamos, ¿no? O sea, sí va a ser frecuente verlo en algún momento en la consulta. También puede estar asociada a trastornos neurológicos de base, y podemos llegar a tener patologías asociadas que puedan causar algún tipo de privación, ¿no? Como cataratas, retinoblastomas, entre otras cosas que pues nos pueden llegar a tener o ocasionar este estrabismo. Eh, es importante determinar el ángulo de la desviación. O sea, vamos a tener endotropias de ángulos pequeños, no van a estar tan avanzados, no van a estar tan desviados, podría decirlo así. Y lo general cuando son pequeños, pues llegan a tener un buen desarrollo visual, ¿no? Una buena fusión binocular. Eh, Aquí, ¿verdad? Preguntar a los padres el comportamiento de la frecuencia en el tiempo. Es importante porque, pues, nos puede llegar un papá, una mamá con su niño o niña, que pues viene angustiado de que no, pues mi hijo mueve el ojito, se le está desviando. Es importante ahí pues hacer un poquito de buscar en la historia, ¿no? Si es algo reciente, si ya tiene tiempo, si es algo que a lo mejor empezó más frecuente antes y actualmente es algo ya muy esporádico o contrario, ¿no? Eso nos puede ayudar bastante a determinar si es algo ya de lactante infantil, o dependiendo la edad, si ya va siendo algo más adquirido, ¿no? Entonces, eso es importante también, la frecuencia en el tiempo. Aquí, ¿verdad? Pues vemos un morrito, un niñito de 8 meses de edad que tiene una esotropia infantil, y pues vemos los reflejos, ¿no? Con el test de Hirschbeck. Esto creo, no me acuerdo quién lo comentó, pero pues según en donde encontremos el punto luminoso, pues vamos a darnos una idea de cuánta grado de desviación tiene, ¿no? Borde pupilar, en el medio del iris y casi en el limbo. Hay que valorar el estado refractivo en estos niños. Recordando, lo más común va a ser la hipermetropía. Es importante pues mandarle sus lentecitos, ¿verdad? Para que pues si logramos llegar a tener una buena fusión binocular, pues eso es algo bueno, ¿no? Ya que pues nos va a resolver esta alineación y vamos a tener una buena visión, un buen pronóstico. Esto es importante. Lo estaba comentando, de hecho, con una compañera hace rato, pero vi un artículo que pacientes, ¿no? Bueno, en este caso, pues infantes, niños que llegaron a tener algún tipo de estrabismo, en este caso, esotropia, pues, de lactante infantil, pues pueden llegar a tener un riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedad mental, ¿no? En la adultez temprana. Eh, Generalmente pueden llegar a presentar desórdenes mentales, pensamientos suicidas. No está realmente muy así como estudiado, pero se encontró como esa correlación o esa coincidencia, por decirlo así. Aquí les dejo el nombre del artículo. Patogénesis de la exodesviación del lactante. Como les comentaba al principio, o sea, hay como una teoría de conflicto, no se sabe muy bien de dónde viene o por qué. Hay dos teorías principales, la que viene siendo la sensorial de Ward y la de Chabacé. En la de Ward, pues es como que la que menos pronóstico tiene por
por lo que se piensa, ¿no? Aquí se piensa que es un déficit cerebral y por el hecho de que sea algo cerebral, pues es algo que ya no, pues, no cabe o no vale la pena pues tratar de hacer algo porque pues generalmente los que se basan en esa teoría pues no creen que vayan a tener resultados positivos. Mientras que en la de Chavasé, que es en la que pues la mayoría o en la que deberíamos de basarnos, pues es en la que se piensa que es por un desarrollo anómalo motor, ¿no? O sea, que es potencialmente curable, más que nada si la alineación ocular pues se llega a lograr con la infancia. Entonces esta pues es algo, una teoría un poquito más positiva, no tan pesimista como la de Ward. Manifestaciones clínicas en la de lactante, vamos a tener fijaciones alternas o cruzadas, vamos a tener ambliopías hasta un 40%, desviaciones elevadas podemos llegar a encontrar, ¿verdad? Y vamos a tener una elevación excesiva bilateral en aducción, como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? El ojito, el izquierdo, cómo se eleva, ¿no? Por el desequilibrio del oblicuo superior. También vamos a tener desviaciones verticales disociadas, ¿verdad? Y podemos llegar a presentar nistagmus en fase rápida, ¿no? Más que nada, pues lo que viene siendo la elevación excesiva bilateral en aducción, la desviación vertical y el nistagmus, estos tres ya son eventos motores asociados por cronicidad de la esotropia. O sea, no lo vamos a llegar a encontrar como a principios de la alteración, sino ya más cuando pues tiene más tiempo de padecerlo el paciente. Tenemos un síndrome que se llama desciancia, es una forma grave de la esotropia infantil y vamos a tener una triada, ¿no? Una endotropia, nistagmos y tortícolis, ¿verdad? En esta la endotropia va a ser de un ángulo gigantesco, menciona que mayor de 50, o sea, vamos a tener una fijación cruzada a tal modo de que el ojito izquierdo va a ver lo que el ojo derecho debe de ver y el ojito izquierdo va a ver lo que el ojo derecho debe de ver. Que es tanto la fijación cruzada que hasta incluso pueden llegar a evitar una ambliopía, ¿sí? Es algo que ya, pues, conformaba el 10% de todas las esotropias congénitas, pero actualmente con el tiempo, como es algo que ya está un poco más estudiado, ¿verdad? Pues ya es menos frecuente encontrarlo a etapas avanzadas. Es algo que se puede detectar a tiempo, se trata a tiempo y pues puede llevar un buen pronóstico, ¿no? Aquí pues los infantes utilizan uniformemente la fijación cruzada, como les comentaba. El diagnóstico para estas esotropias congénitas, pues los reflejos, como ya vimos, los de Hirschberg, también podemos hacer el de Krimsky. Y aquí, ¿verdad? Está el test de Krimsky donde vamos a utilizar ya sea los prismas sueltos o la barra de prismas, el cual sea de su elección o el que tengan disponible a la mano, en donde pues vamos a ir colocando diferentes prismas hasta que pues logremos tener ahí el reflejo de la luz del ojo desviado ya central, ¿no? La doctora pues nos comentó el otro día un tip, ¿verdad? Que es importante tenerlo. La base del prisma pues va delante del ojo fijador, del ojo bueno, pero la punta del prisma apunta hacia el ojo desviado, ¿no? Entonces base al ojo bueno, la punta al malo. Tratamiento. Pues lo que buscamos aquí es mantener la alineación ocular para tener una buena visión y evitar la progresión a la ambliopía. Un resultado óptimo es cuando pues llegamos a tener una desviación menos de 8 en ortoforia, ¿no? Entonces ya hablamos de que pues a esa desviación pues chiquita, pues puede haber un poquito mejor de fusión binocular, ¿no? Hay que promover el desarrollo de la visión binocular, o sea, para que tengamos mejor fusión, estereopsis y estabilidad a largo plazo. Esto pues nos va a ayudar a que nuestro paciente tenga una mejor calidad de vida en todos sus aspectos. Corrigiendo pues lo que es el error refractivo, podemos llegar a utilizar pues ya si pues en cuestión de lentes no es lo suficiente, toxina botulínica o incluso cirugías ya pues de estrabismo, ¿no? En cuanto a las cirugías, podemos tener cirugías tempranas y cirugías tardías. Este estudio europeo multicéntrico prospectivo comparó, ¿verdad?, lo que viene siendo
la efectividad en cuanto a las cirugías tempranas y tardías, cada una con respecto a ciertas edades, ¿no? La temprana pues antes de los 2 años y las tardías antes de los 60 meses. Obviamente si se hace antes del año, pues se puede optimizar mejor la cooperación binocular. Pero se encontró aquí, ¿verdad? Que cuando los pacientes se operaban o se hacían cirugías tempranas, sí tenían una mejoría en la binocularidad, ¿verdad? Pero más adelante requirió de reintervenciones, ¿no? Mientras que la tardía requirió menos intervenciones, pero al ser más tardada, pues hay menos binocularidad. Entonces es como que ahí un balance entre que puede ser bueno, puede ser malo, ya depende mucho cómo veamos al paciente, ¿no? También. Criterios para una cirugía temprana, pues si es una endotropia de ángulo grande, ¿sí? No hay que esperar, hay que operar ya. Y a estos pues vamos a estarlos teniendo que ver pues 2 veces, ¿no? Con un mes de diferencia. Y obviamente pues para operarlo a una edad temprana, pues el bebé tiene que estar en buen estado, ¿no? No tiene que tener algún detallito ahí porque pues es bajo pues anestesia general. Entonces pues eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta para poder operar a tempranamente. Y de las mismas cirugías podemos llegar a tener cirugías binoculares, ¿verdad? Más que nada, pues se puede hacer una resección del músculo recto medial, del ojito desviado, o una cirugía monocular. Eh, mm, Aquí, ¿verdad? Es por decir, puede haber ocasiones que puede ser un estrabismo alternante o que un ojito puede ser a veces el otro. Podríamos optar por el que más nos esté dando problemas, ¿no? Entonces podríamos operar el ojo más desviado, ¿verdad? Y pues esto, pues, ya queda a criterio de cada quien. Aquí está una tablita en donde podemos, darnos una idea en cuánto se tiene que, quitar, ¿no? O qué tanto retroceso, dependiendo la desviación en prismáticas. Y obviamente, pues la preferencia de fijación hay que otorgarla, ¿verdad? Y pues hay que parchar el ojo dominante. En cuanto a la toxina botulínica, pues ya es algo que está descrito desde los años 70. Es útil en desviaciones pequeñas y es como otra opción para también no tratar de operar, ¿no? Entonces, aquí dependiendo, pues, el peso del niño y las dioptrías prismáticas que tenga, vamos a darnos una idea de cuántas unidades vamos a aplicar. Eso es muy variado, ya depende mucho de cada médico que realice este tipo de procedimientos. Y un estudio, ¿verdad?, de 51 pacientes, en donde 25 se les puso toxina y a 26 se les realizó cirugía, pues se encontró que hubo éxito, pues más del 50% en ambas, ¿no? Ya sea un 68 en los que se les aplicó la toxina, ¿verdad?, de los 25 y un 77% de los 26 que se operaron. Sí hay una, pues, tasa más alta de binocularidad anormal posoperatoria. Aquí vemos pues una fotito ahí de cómo le están aplicando la toxina al musculito, al ojito. Otro tipo de endotropia es la acomodativa. Esta, dentro de todas, viene siendo la más frecuente. Vamos a tener una desviación convergente y va a estar más que nada asociado con la activación del reflejo de acomodación. Va a empezar generalmente después de los 6 meses hasta los 7 años de edad, puede estar ahí el riesgo y va a ser de inicio intermitente, pero posterior, ¿verdad? Con el tiempo va a ser cada vez más constante. Es hereditario, se asocia con ambliopía, vamos a tener hipermetropías altas, arriba de 3, generalmente la que más se va a encontrar son pues por encima de 4,50 y va a haber una mayor desviación en fijación cercanos. Entre más quiera el paciente ver de cerca, más va a estar la desviación. ¿Qué manifestaciones vamos a encontrar aquí? Pues como lo comentaba, pues es algo intermitente al principio, después se vuelve constante y algo importante aquí o interesante es que la sintomatología puede aparecer en las noches, ya sea por cansancio, ¿verdad? Por lo que es ya el final del día, todo lo que pues a lo mejor ahí cansó al paciente y también se puede presentar cuando el paciente está en condiciones pues de enfermedad. Vamos a tener pues fatiga visual por sobreesfuerzo, cefaleas, diplopias y en ocasiones los niños
pueden cerrar un ojo como para evitar esta molestia, ¿no? De la diplopia. Podemos llegarla a tener ya sea intermitente o constante. Aquí, ¿verdad? La hipermetropía alta sin esotropia y buena agudeza visual, pues el que cociente, lo que viene siendo de convergencia acomodativa y acomodación, va a estar reducido, o sea, no va a estar tan alto, incluso lo podemos llegar a encontrar normal, ¿sí? Ya un cociente convergencia acomodativa o acomodación elevado es cuando vamos a tener una mayor desviación de cerca que de lejos. Entre más se desvíe el ojito al querer enfocar de cerca, pues más elevado el cociente, ¿no? Una regla de oro para este tipo de endotropias es que si la esotropia de cerca es mayor que la lejana, pues va a haber un cociente alto, ¿no? Entonces, entre más el cociente sea elevado es porque más la esotropia va a ser más manifiesta cuando queramos ver de cerca. Y tenemos otra clasificación que vienen siendo ya las de las acomodativas, la refractiva, la parcialmente acomodativa y pues la del cociente elevado. Dentro de estos, la refractiva es la más frecuente. La refractiva también se le conoce como acomodativa pura y la parcial va a ser la menos frecuente. La refractiva, ¿verdad? Vamos a tener tres factores principalmente en donde podemos llegar a ver que hay una hipermetropía mal corregida. Vamos a tener una convergencia acomodativa, ¿verdad? Y una divergencia fusional divergente. Va a haber una acomodación acompañada de la convergencia con miosis y un ángulo de endotropia pues de 20 a 30, ¿no? Ya sea de cercana y lejana. En esta el cociente va a ser normal, o sea, no va a haber tanto, pues a lo mejor esa desviación. Se corrige pues obviamente al corregir la metropía, ¿verdad? La hipermetropía en este caso. Hay que tratar la ambliopía ya sea con parcetropina e irnos a algo quirúrgico si es que no encontramos, no logramos tener una buena fusión pues con lentes y más que nada si es no acomodativo. O sea, pues que no hay una buena fusión. A pesar de manejar la ambliopía y de otorgar un tratamiento hipermetrópico completo, tendremos una endotropia residual. O sea, esto habla de ya una endotropia parcialmente acomodativa, no como la anterior, que es pues total, refractiva, ¿no? Que se corrige. Aquí pues solo parcialmente. Se puede presentar una descompensación, ya sea por una endotropia acomodativa pura, o sea, de una pura podemos llegar a pasar a una parcialmente, si se llega a complicar. Igual el tratamiento, pues tratar la ambliopía, la corrección de la metropía con lentes y llegar a algo quirúrgico. Aquí sí hay que ser algo conservador, ya que como es algo residual, muchas ocasiones la cirugía nos puede llegar a sobrecorregir, por decirlo de esa forma, y podemos llegar a pasar de una endotropia a una exotropia. Y la otra, ¿verdad? Bueno, aquí el cociente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nosotros para mirar un objeto de cerca y poderlo verlo bien, y entre más se vaya acercando, ¿verdad? Provocamos lo que es el fenómeno de acomodación. Al irlo acercando, los músculos medios se van, emergencian, se van centrando, por decirlo así, y esto es lo que viene siendo la convergencia. Entonces ya acomodamos y tenemos convergencia. Todo esto pues nos va a dar este tipo de sincinesia que viene siendo una miosis, acomodación, convergencia. En condiciones normales, por cada dioptría de acomodación, se van a emplear 4 dioptrías de convergencia acomodativa. O sea, vamos a tener una relación CA de A de 4 a 1. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque pues es algo que al saberlo vamos a saber qué tipo de estrabismo y qué pues, manifestaciones tiene, qué características tiene. Y la otra endotropia, pues hablando de este mismo cociente, ¿verdad? De convergencia acomodativa, acomodación, pues vamos a tener un exceso de convergencia acomodativa, ¿sí? Va a haber un ángulo mayor de cerca que de lejos. Recordemos que entre más elevado, pues va a haber mayor endotropia de cercas. Y aquí pues el tratamiento igual, o sea, corregir la hipermetropía, podemos usar lentes tradicionales, progresivos, y vamos a tener una efectividad
con lentes si restauramos la función binocular. Podemos llegar a usar inhibidores de la colinesterasa. Aquí tenemos lo que es el yoduro de cotiofato al 0.125%, en la que podemos aplicar una gotita al día por 6 semanas, pero nos puede llegar a dar efectos adversos como quistes iridianos. Podemos llegar a utilizar fenilefrina para tratar de reducir este riesgo. Cirugía, pues podemos hacerla si pues no hay una corrección, ¿no? Con el tratamiento convencional. Y más que nada, pues la cirugía se va a enfocar en normalizar el cociente elevado y tratar de eliminar el S del lente bifocal. Y pues hay que tenerlos en observación constante. Y aquí vemos pues una cirugía, ¿verdad? En donde se trata de corregir lo que es el error refractivo y pues vemos cómo ya pues hay una alineación en lo que viene siendo el ojito del paciente. Tenemos otra endotropia comativa no refractiva. Pues es un subtipo del cociente CA elevado, ¿no? Lo que lo caracteriza es que en cuanto a los errores refractivos, puede ser muy variable, o sea, podemos encontrar hipermetropías, ¿verdad? Miopías, astigmatismo, hasta puede ser hemétrope el paciente. Y el tratamiento es el mismo, ¿no? Que el anterior. Aquí es como una tablita donde pongo como lo más detallado de cada uno, de lo que viene siendo la de lactante, la que vimos al principio, y de las esotropias acomodativas, ¿no? Esa pues está como ya resumido todas las diapos que dije. Y dentro de las no acomodativas, ¿verdad? Es cuando pues el ángulo no se corrige, ¿no? Al usar lentes. Lo vamos a presentar en la infancia hasta la edad adulta, pero es más común de entre los 2 a los 5 años, por lo que es de comienzo tardío, ¿no? El cociente aquí va a ser normal, o sea, no va a haber tanto una desviación, una endotropia al tratar de ver de cerca. Y pues tenemos que son varias las causas. Hay que descartar lesiones, malformaciones del sistema nervioso, ¿verdad? Incluso pues variaciones anatómicas, ¿no? Inserciones anormales de los músculos, mediales en este caso. Manifestaciones que vamos a tener aquí en la no acomodativa, pues vamos a tener vamos a tener muy poco el factor de acomodación. Sí podemos llegar a encontrar desviaciones grandes. El nistagmus va a ser muy raro y pues vamos a tener diplopias transitorias, ¿no? Muchas veces los niños no van a saber qué es lo que, o sea, referir lo que sienten, por lo que es muy importante observar bien, preguntar a los padres, especialmente si hay algún tipo de guiño, ¿no? De que se entrecierran los ojos, se tallan los ojos, les duele la cabeza, etcétera. Podemos encontrar ambliopía, ¿verdad? Y pues la hipermetropía puede ser nula o de bajo grado a moderado. Aquí es otra tablita, bueno, ¿verdad? Donde también en cuestiones de edad está muy interesante, las congénitas adquiridas y lo que podemos llegar a encontrar, ¿no? Dentro de las no acomodativas podemos encontrar las endotropias agudas, sensoriales, cíclicas, son varias las que hay aquí, ¿no? De divergencia, sincinéticos, consecutiva, estos más que nada son por cuestiones ya con antecedentes quirúrgicos, que es como la que comentaba ahorita, que nos puede llegar a pasar cuando tenemos una parcialmente acomodativa, operamos, sobrecorregimos y nos pasamos a una exotropia, ¿no? Y endotropias residuales, que pues son ya, pues como el nombre lo dice, residuales. Tratamiento en cuanto a estas, hay que tratar de operar lo más pronto posible para evitar alteraciones sensoriales. Y pues la cirugía se recomienda lo más pronto posible, ya que podemos llegar a tener un ángulo intenso de desviación y más que nada de aparición repentina, ¿no? Podemos usar pues agentes cicloplégicos, también la toxina, y hay que tratar de manejar la ambliopía. Tenemos esotropias psicosomáticas, esta pues es como todo lo contrario a la que nos daba en donde el paciente está enfermito, está cansado. Esta pues vamos a encontrar a pacientes que están bien hiperactivos, ¿no? Que están saltando, brincando ahí, después el ojito se les desvía. Entonces, si vemos a un pacientito así, podemos llegar a pensar en esotropias psicosomáticas. Ya cuando el paciente pasa de ese estado de éxtasis o que está alterado y ya se tranquiliza, se controla, el ojito ya llega a una ortotropia, ¿no? Entonces,
es como una forma en la que pues nos podemos llegar a caracterizar este tipo de esotropia. Y pues con eso terminamos. Son bastantes más, pero yo creo que las que comenté, especialmente de la infantil, la del lactante, las acomodativas y no acomodativas, y esas pues vienen siendo las más frecuentes. Espero pues si les haya gustado y pues nada, no sé,